De él han dicho que era un hombre muy tradicional, incluso rancio. Él se explicaba así. Yo, de todas formas, siempre he detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue, no sé, y además también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandengue. Además, la mujer es muy pícara, valga la palabra, el sentido de la palabra, porque, como bien en otras ocasiones he dicho, yo lo que más valoro en esta vida es la mujer. Es la mujer, y para mí tiene un sentido enorme, la vida tiene un sentido enorme con la mujer. Sin la mujer la vida no tendría sentido. Pero la mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. No sé si se aprovecha o se aburre, y entonces le da capones y todo. Porque es verdad, por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda, porque la mujer tiene esos derechos que yo respeto y más tenía que tener, porque la mujer se lo merece todo. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear, nunca debe de estar ahí, porque además, ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Y al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra y ¿qué te iba a decir yo? El carrito del niño con el coche y venga no sé qué. Me parece bien. Pero ya te digo que la mujer abusa mucho de eso, de la debilidad del hombre. Bueno, este vídeo se le ocurrió la idea a Clara ponerlo como introducción para el debate. Yo creo que fue una idea muy buena porque creo que nos sitúa ya de entrada a todos en el espectro de los roles tradicionales que han persistido en nuestra sociedad durante muchos siglos, ¿no? Y creo que es un buen punto de partida para, aunque sea por contraste, o precisamente por contraste, para precisamente hablar de estas nuevas masculinidades. Y me gustaría también poner el término entre comillas, porque sin duda, y ya lo estuvimos hablando de los ponentes el otro día, pues se prestan muchísimas interpretaciones, ¿no? Antes de empezar el debate, yo sí quería hablar un poquito, nada, 5 minutos o 3, ni siquiera va a llegar a 5, sobre mi libro, porque Hombres de Verdad parte precisamente de esta crisis de la identidad que citaba José en su biografía, es decir, la crisis ante el feminismo, porque el feminismo, la lucha feminista, de alguna manera nos ha colocado en una situación a los hombres de repensar también nuestro papel en sociedad, porque efectivamente, tradicionalmente, nuestro papel era el que decía el Fari, ¿no? Es decir, nosotros teníamos también unas tareas muy determinadas, teníamos unas características personales también muy adjudicadas simplemente por nuestro género. Y ya enlazando un poco con mi propia inquietud como escritor, yo desde pequeño, desde que era niño, yo escuchaba mucho esto de para ser un hombre de verdad uno tiene que haber hecho la mili. Se lo escuchaba a mis tíos, a mis abuelos, etc. Y claro, no vi el vídeo del Fari, pero estaba rodeado de Faris en mi día a día, ¿no? Entonces, esto a mí me hacía plantearme qué es ser un hombre de verdad. Como escritor, a mí siempre me ha gustado también mucho la construcción de la identidad, quiero decir, que cómo nos convertimos en lo que somos, quiénes somos en realidad y qué es lo que mostramos, ¿no? de cara al exterior. Con lo cual, me parecía muy interesante en el momento actual en el que estamos viviendo, donde efectivamente la conquista feminista ha colocado al hombre en un sitio en el que nunca había estado antes. Si eso lo sumo al hecho de que me interesaba saber qué significaba esto de un hombre como Dios manda, sería otro de los términos que se utiliza tradicionalmente, bueno, pues todo esto era lo que a mí me interesaba estudiar en el libro. Eso a nivel temático. El libro son 9 relatos y cada uno de los relatos está protagonizado por un hombre diferente que intenta también superar los tópicos y que, como decía Clara antes, bueno, no nos interesa reflejar el hombre cromañón, el hombre de Vox, vamos a decir, o precisamente esta reacción, ¿no?, tan conservadora que está viendo a las nuevas masculinidades y al feminismo, sino que me interesaba precisamente ver las contradicciones de estos nuevos hombres o estos hombres en construcción o estos hombres en crisis. Me parece muy interesante, y esto es algo que el libro también tiene mucho, yo como hombre gay, me parecía también muy interesante verlo desde esa perspectiva, porque me parece que precisamente en el mundo gay se repiten muchos de los patrones, paradójicamente, y esto a lo mejor hablaremos un poco después, de este patriarcado tradicional, ¿no?, en la que de repente cuando conseguimos de alguna manera derechos que antes no teníamos,
de repente repetimos precisamente las masculinidades tradicionales en misoginia, también dentro de nuestro colectivo, incluso en la exaltación de valores tradicionalmente masculinos, como la competitividad, etc., ¿no? Entonces, esto es un poco de lo que va el libro, Hombres de Verdad. Yo como autor, y seguro que Juan como editor también, os animo a que si interesa esta charla, os acerquéis a él, creo que os puede gustar. Y nada más, agradecer muchísimo a Clara al haber organizado esto, agradeceros a todos los que estáis aquí, que nos escuchéis, por supuesto a los ponentes, a José, a Elsa y a David, y vamos a pasar ya directamente a la charla, que hemos dividido en 4 bloques temáticos que voy a enunciar para que todos los tengamos un poco en la cabeza, y luego hablaremos entre todos de cada uno de ellos. Primero hablaremos o intentaremos definir un poco cada uno desde su perspectiva y cada uno desde su circunstancia, qué es esto de la nueva masculinidad, y la confrontaremos con la masculinidad del Fari. En un segundo término hablaremos precisamente del feminismo como eje de pensamiento y cambio en las relaciones entre géneros, que era un poco yo lo que comentaba, ¿no? Esta situación surge precisamente de la conquista feminista. En un tercer bloque hablaremos cómo afecta todo esto que estamos comentando, cómo afecta a la religión, el sexo y las redes sociales, porque es algo que queda reflejado también en el libro y es lo que a mí me interesa tocar. Y por último, en el último bloque, hablaremos de las contradicciones y de los riesgos de las nuevas masculinidades. Como decía Clara, cuando hablemos de estos 4 bloques, después abriremos un turno de preguntas. Bueno, las preguntas creo que las podéis ir escribiendo ya a lo largo de la charla y luego Camila hará nos las transmitirá al resto. Y eso es todo, así que vamos a empezar sin más dilación con las nuevas masculinidades. Los ponentes han leído el libro, con lo cual en algún momento también meteremos un poco todos estos temas en la literatura, en lo que yo he querido transmitir a través de los cuentos, pero también de forma literaria, es decir, en cómo he intentado que los cuentos tengan formas diferentes en cuanto al estilo, he dado mucha importancia a la voz, narrativa, a los puntos de vista, etcétera, y a los temas que comentaba antes, como el sexo, la religión, las redes sociales, etcétera. Así que nada, voy a empezar. Nuevas masculinidades. Yo pido que abran sus micros los ponentes, Elsa, David y José, y os voy a pedir una definición de nueva masculinidad versus vieja masculinidad, que es un poco la que se exponía en el vídeo, simplemente qué significa para vosotros. Y bueno, partir de ahí un poco a centrar el tema. Así que, bueno, voy a empezar con José. Vale, pues buenas tardes a todos y todas y todes. Y en primer lugar, muchas gracias por invitarme, a Clara, a Julieta y a todo el mundo por estar y por organizar la charla. Bueno, como ha dicho Clara, yo siempre que me acerco a este tema, dado que yo no escribo, digamos, públicamente sobre este tema, pero es un tema que sí que ha atravesado mi vida, trato de partir de la idea de conocimiento situado, que es una idea de una socióloga, filósofa que se llama Donna Haraway, que viene a decir que todo el conocimiento siempre tiene que partir y solo puede partir de las circunstancias concretas de las personas, y que lo que hay que hacer para empezar a estudiar cualquier fenómeno es empezar haciendo evidentes cuáles son esas circunstancias. En mi caso, como ha dicho Clara, pues yo soy un hombre más o menos normativo, en el sentido que soy un hombre heterosexual, blanco, con una pareja mujer, con un bebé, procedo de la clase trabajadora, pero bueno, he ido a la universidad y he vivido un proceso de desclasamiento y más o menos, pues tampoco es que nada en la abundancia, pero digamos que no me puedo considerar una de las personas más subordinadas en esta sociedad, de momento. Y es desde ahí, desde donde yo me acerco a este tema. Me empiezo a acercar a este tema básicamente vinculado al movimiento feminista. Ya en el 15M, y cuando aparece una asamblea feminista, aparece un pequeño grupo, hace 10 años, de hombres que nos empezamos a juntar para hablar de este tema, para hablar de la nueva masculinidad, justamente para poder acompañar a las compañeras del movimiento feminista, porque esa era la principal intención que teníamos. Y ahí empezamos a partir y a hablar y partimos de un análisis, básicamente, que es el análisis que yo creo que se comparte en todos los grupos de hombres, en todas las asociaciones y también las personas que están publicando cosas sobre la nueva masculinidad. Básicamente la idea es que el patriarcado,
también nos oprime a los hombres, es decir, no solamente oprime a las mujeres, sino que los hombres estamos oprimidos por el patriarcado porque nos impide ser personas plenas al ocultarnos, al impedirnos desarrollar los elementos más emocionales, los elementos más de sentido, de sensibilidad, que en cambio es casi algo forzoso para las mujeres. Y el análisis, o digamos la premisa, a partir de esta premisa, la conclusión es, si nos deconstruimos, y esta palabra yo creo que es clave para acercarse al movimiento de las nuevas masculinidades, es como vamos a poder emanciparnos o ser más libres, poder desarrollar toda esa parte que no hemos desarrollado. Yo, como digo, pues en un primer momento me acerco a partir de esta premisa, pero poco a poco, pensando y participando en otros grupos de hombres, a mí me parece que tenemos que cuestionar la idea de nueva masculinidad, sobre todo en contraste con una especie de vieja masculinidad. Es decir, yo creo que no deberíamos, como hombres preocupados por ese tema, crear la ficción de que existe el Fari por un lado y una especie de hombre ideal deconstruido que es mejor, o que es bueno, o que ya está emancipado, que ya está libre y sobre todo que ya se relaciona con la sociedad y con las mujeres de una manera buena. Por un lado, porque conduce una idea que es engañosa, que es que eres capaz de abandonar la identidad del Fari y la identidad, digamos, patriarcal, hegemónica de hombre. Y por un lado, yo creo que conviene, no el Fari, pero conviene hablar de si es totalmente mala la identidad tradicional de los hombres, si todos los valores asociados a la masculinidad tradicional son malos, y eso es algo que hay que discutir, y al mismo tiempo, y esto es algo que yo he observado mucho en muchos hombres, digamos, que se deconstruyen, es que construyen la ficción de que hay una escapatoria personal. Es decir, que cambiando tu forma de ser, ya estás participando, ya estás cambiando la sociedad, y al final lo convierte en algo meramente discursivo. Es decir, tú te relatas a ti mismo en sociedad de otra manera, empiezas a hablar en femenino, empiezas a hablar de las cosas de las emociones, empiezas a escuchar o a simular que escuchas, y da la sensación de que ya eres un nuevo hombre, de que eres mejor y que tú ya has hecho tu tarea. Y yo creo que eso, desde una perspectiva social, más política, que al fin y al cabo es el enfoque que a mí más me interesa, hay que cuestionarlo. Yo prefiero hablar, como decía en la presentación, de masculinidad en crisis, y que también, como ha dicho Alberto, yo creo que estamos en un momento en el que muchos hombres estamos dialogando con nosotros mismos de una manera diferente porque el estado de cosas a nuestro alrededor, es decir, la sociedad, está cambiando. Está cambiando básicamente por el feminismo. Ahora mismo las mujeres están mucho más empoderadas. Ahora mismo hay muchos cuestionamientos de la identidad binaria por todos lados. Están los movimientos LGTB, está la cuestión de la teoría queer como cuestionando que digamos que ser hombre sea algo necesario o determinado y no algo simplemente contingente. Y yo creo que ante eso los hombres estamos dialogando con nosotros mismos. Y en ese sentido, yo creo que este libro es muy valioso porque precisamente lo que ofrece son diferentes situaciones, desde esa perspectiva del conocimiento situado, en que se produce este diálogo. Diferentes hombres dialogan con la sociedad en diferentes situaciones, en diferentes momentos, de una manera diferente. Y tenemos desde el político del PP, que además es gay y que además va a pedirle a la Virgen de Fátima. Tenemos un hombre casado que construye toda una narración a su alrededor para pasar noches con otros hombres. O un ejecutivo en Guinea que se enfrenta a lo que debería hacer en un prostíbulo frente a lo que, digamos, hace. Y yo creo que todas esas situaciones en el libro justamente permiten, además de una manera no categórica, que yo creo que tiene mucha fuerza, eso también permiten vislumbrar elementos de este diálogo. Y yo creo que en este primer punto lo dejo aquí. No, es muy, yo creo que es muy interesante lo que dices de que esta deconstrucción no significa, de la trampa, ¿no?, en la que podemos caer al deconstruirnos, precisamente pensar que por utilizar, por ejemplo, un lenguaje inclusivo ya estamos apoyando la causa, cuando efectivamente eso es un maquillaje, hay que ir mucho más allá. Pero me parece todavía más interesante lo que has dicho sobre que tampoco hay que, quiero decir, hay que reflexionar también sobre el pasado y tampoco hay que desecharlo totalmente, porque me parece que al final de lo que se trata en esta deconstrucción es precisamente de encontrar la identidad
en cada uno de nosotros. Está la parte política, desde luego, pero también está un poco la parte personal de cada uno, en la que nosotros tenemos que hacer también una búsqueda dentro de nosotros mismos, ¿no? Y tampoco rechazar de plano, sino simplemente asimilar y ante eso luego vivir en sociedad y efectivamente hacerlo de la forma más igualitaria posible. Voy a pasar la palabra a Elsa. Bueno, bueno, hola, buenas tardes. Hola a todos, que es todo interesantísimo. Muchas gracias por invitarme, Alberto, Clara, Juan. Uy, qué ruido. Ahora, no sé ya. Nada, bueno, no puedo estar más contenta de estar aquí. Espero estar a la altura porque la verdad es que a lo que ha dicho José ya lo ha abierto de una manera espléndida. Yo voy a dar mi pequeño aportar como lectora, te diría casi, bueno, como mujer lectora, mujer escritora, feminista. Decir que, bueno, que yo me incorporé al feminismo muy tarde. Yo soy de una generación ya, bueno, ya voy a cumplir 48 años. Cuando yo era joven no existía este boom del feminismo, se hablaba un poquillo entre corrillos, pero no era lo que respirábamos, veíamos las injusticias, pero bueno, de alguna manera formaban parte de la sociedad y lo aceptábamos como era. Esto me lleva también a un personaje femenino del libro del que ya hablaremos, la estupenda Marcia, que yo me he enamorado completamente de ella porque es un personaje estupendo, de las mujeres que aparecen en el libro. Y bueno, en ese punto me encuentro ahora... acabo de ver el vídeo del Fari y la verdad es que me ha producido náuseas. No me ha hecho la más mínima gracia y además fue muy curioso porque busqué el vídeo y el vídeo cuando lo busqué en YouTube antes de recibirlo me llevó a La vida moderna, al programa aparentemente moderno, tolerante, y cuando reproducían el vídeo se reían mucho los presentadores comentando el vídeo y bueno, esas risitas masculinas al oír a este señor que no tengo palabras para definirlo, porque además creo que no hay que disculpar esta masculinidad. No creo que haya que jamás que disculpar estas tradiciones que el patriarcado nos ha impuesto y decir que es producto de una generación y que por eso tenemos que ser un poco más tolerantes con ellos. Al revés, tenemos que ser mucho más críticos y mucho más duros. Y en este sentido, las nuevas masculinidades, claro que tienen que aprender del pasado, pero desde luego no tenerlo en cuenta para reproducirlo, porque no creo que ninguno de los comentarios que hayamos oído tiene ningún valor, más que despreciar a las mujeres y situarlas en el papel de criadas, bueno, pues acompañantes en el sexo y en la diversión, y la que te ayuda en tus tareas cotidianas y no tiene ningún valor más que ese, ¿no? Le ha faltado decirlo de madre no hay más que una, yo aquí la madre es la mujer por excelencia, bueno, en fin, es que estaban todos los tópicos ahí. Bueno, no me quiero liar con eso. Para mí las nuevas masculinidades tienen que partir de una revisión profundísima de esto que estábamos viendo, con el ejemplo del Fari, que me parece un arranque magnífico, y hay que no pensar que el hombre tiene que ayudar a la mujer, que tiene que ocupar las tareas que antes realizaba ella, sino que hombre y mujer se tienen que sentar a repensar una nueva forma de relacionarse. Y cuando digo hombre y mujer estoy hablando de género como algo muy, muy genérico, incluyo a todas las heterosexuales, homosexuales, trans, absolutamente a toda la sociedad. Pero el género, claro que es importante, porque el género hace que unos ganemos menos que otros, el género hace que se discrimine a las personas por su condición y su preferencia sexual, y la economía está en la base de todo esto. Hasta que no igualemos esta parte económica, las nuevas masculinidades seguirán teniendo el privilegio, por muy nuevas y estupendas que sean, muy amables que sean los hombres con nosotras. Y creo que este es el aspecto fundamental y esto tiene que cambiar desde los cimientos, desde la sociedad, desde los gobernantes, desde los políticos, desde todos. ¿Qué más cosas que no me quiero dejar? Y por supuesto, llevándolo al terreno de la literatura y del libro de Alberto, las cosas cambiarán cuando este libro lo lea cualquier persona que no sea homosexual, que no sea trans, que se puede interesar por un libro escrito por una persona de una condición sexual y con unos protagonistas, con unos personajes muy concretos
arriesgados y diferentes a lo que estamos acostumbrados a leer. Es lo mismo que la literatura de mujeres. Parece que cuando hay un libro escrito por una mujer lo tienen que leer el resto de las mujeres, pero los hombres se acercan muy poco a estos textos literarios. Lamentablemente, cada vez más, no digo que no, pero creo que todavía tenemos que avanzar en eso. Y lo más interesante va a ser cuando escribamos libros y sean de la temática que sean, hombres y mujeres puedan acercarse a ellos interesados. Esta yo creo que va a ser el gran cambio, ¿no? En el sentido, desde el punto de vista literario, que viene de lo social, por supuesto, y del aprendizaje y de lo que nos enseñen en las escuelas también, de cómo nos enseña la asignatura de literatura, de historia, de la importancia que han tenido las mujeres y que han tenido el género a lo largo de la literatura, no lo podemos obviar. Como decía Clara al principio, ¿no? Cómo nos define, cómo enseguida, en cuanto hacemos una entrevista, y a ti, Alberto, te habrá pasado, enseguida han entrado en el tema de la homosexualidad, desde qué punto de vista está escrito. Bueno, pues ya está bien, ¿no? Ya no tenemos por qué explicar y dar un currículum de género cada vez que escribamos, sin olvidar que el género, claro que es importante a la hora de escribir, por supuesto, pero eso no puede ser lo primordial, al final tiene que quedar el texto. Y yo creo que con esto, bueno, pues sería un poco el resumen. Me parece muy interesante. No me quiero extender. No, me parece muy interesante que toques el tema literario también, porque yo creo que de la misma manera que uno podría pensar que en el mundo de las minorías, como el mundo LGTB, etcétera, uno podría estar a priori mucho más abierto al cambio, o realmente tradicionalmente uno podría pensar lo mismo del mundo de la literatura, ¿no? Y lo que vemos es precisamente lo contrario. Esto es algo que yo he escuchado a Clara hablar miles de veces en cuanto a premios literarios, en cuanto a bueno, simplemente asientos en la Real Academia, en fin, la lista es interminable, ¿no? Y es algo que también ha sido, bueno, ha sido algo que está empezando a cambiar ahora y en fin, de aquella manera también, ¿no? Entonces, es muy interesante el tema literario, pero también muy interesante lo que dices de lo que hemos vivido también como jóvenes, ¿no? Porque tú y yo somos de la misma generación y tú lo decías desde el punto de vista, yo lo decía desde el punto de vista del hombre, tú desde el punto de vista de la mujer, pero por eso creo que es muy interesante conocer la opinión de David, que es mucho más joven que todos nosotros y que ha vivido algo diferente, ¿no? En ese sentido, que es decir, ha vivido una infancia diferente a la nuestra. Así que te paso ahora a ti la palabra, David. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, soy David Orión, estoy encantada de estar aquí, la verdad que es una maravilla. También no solo por poder compartir experiencias que son de diferentes generaciones, sino porque, como me ha presentado antes Clara, soy un hombre trans, lo que quiere decir que cuando yo nací, cierto médico abrió las piernas del bebé y dijo, oh, pues es una niña. O sea, cuando al nacer nos miran los genitales, porque ni siquiera es el sexo es algo mucho más allá de eso, los genitales, nos asignan socialmente un género. Entonces a mí al nacer me asignaron el género de mujer y luego resultó 20 años después que no, que estaba el tema un poco equivocado. Lo que dice Alberto es muy interesante porque es verdad, yo realmente ahora mismo tengo 25 años, soy el más pequeño con K de aquí del debate, el pequeño guiño al libro, y que además es uno de los ratos que más me han gustado, quizás por la edad también, pero soy aquí el más pequeño y he vivido realmente, pues eso, tengo 25, yo empecé a transicionar con 21 casi, lo que quiere decir que prácticamente el 75% de mi vida lo he vivido en sociedad, la sociedad a mí me ha visto como una mujer. A mí me han educado, y además lo curioso es que yo tengo un hermano pequeño, 4 años menor, entonces, y soy el mayor, y yo he visto la diferencia de la educación con unos padres que nacieron en los 60, a finales de los 60, entonces que bueno, que no son, que por algunos lados sí he notado en comparación con padres de otros amigos y amigas que he tenido mucha suerte porque mi padre sabe cocinar, mi padre ha planchado, mi padre limpiamos la casa en familia. Es terrible tener que hablar de esto como si fuera raro, pero creo que podemos estar todos de acuerdo en que en parte lo es, ya hoy en día cada vez menos, gracias a Dios. Pero para mí la masculinidad ha sido algo siempre un poco extraño, porque además para colmo, como si no fuera suficiente, yo he estudiado en un colegio en el que cuando yo entré era solo de chicas, solo femenino, y al año siguiente lo hicieron concertado, pero yo he estudiado toda mi vida con mujeres.
y estudio psicología, que el 90% son mujeres. Y ahora soy editor y obviamente es un sector que podemos estar todos de acuerdo en que es mayoritariamente femenino. Entonces dices, ¿cómo construyes tú una masculinidad? ¿Cómo ves tú una masculinidad? ¿Cómo me doy yo cuenta cuando realmente el 90% de lo que me rodea son mujeres? Y para mí la masculinidad, como la entendemos, como la hemos visto en el FARI, esa masculinidad, estoy muy de acuerdo con Elsa en que no hay que disculparla. Creo que también se necesita una labor pedagógica con ciertas generaciones que depende de los hombres. O sea, creo que es una labor que no deben hacer las mujeres, de educar a los hombres en la nueva masculinidad. Esto es algo que tenemos que hacer nosotros, porque ya sería el colmo, o sea, ya es el colmo que lo tenga que hacer desde el feminismo a las mujeres. O sea, pues hombres como José, haciendo grupos de hombres en los que se deconstruya y se hable y todo en vista con el feminismo. Y para mí las nuevas masculinidades, me parece muy curioso porque habéis dicho, es una identidad, una masculinidad en crisis. Yo quizás soy un poquito más optimista y me gustaría definirlo como que de las nuevas masculinidades se necesita una fluidez que creo que entendemos bastante más en la comunidad LGTB, obviamente más en la T, pero se necesita que se pueda permitir una mayor exploración de género, de cómo entendemos el género, también partiendo de que aquí voy a generalizar y es por simplificar, pero estamos hablando de una construcción de género española, peninsular, occidental y europea, porque esto también cambia en diferentes culturas. Entonces, pues entendiendo aquí, pues por ejemplo, una masculinidad que hemos visto en el FARI, pues es muy el macho español, esa idea, como decía Clara, de Vox, de hombre en pelo en pecho, y esa es la masculinidad que tenemos que obviamente que criticar y que deconstruir y derribar, y sobre la que hay que construir y sobre la que hay que reflexionar, y que, como decía, pues para mí es una labor que tenemos que hacer también entre hombres, y que yo creo que además las personas trans podemos aportar pues esa vivencia de tener que haber sido educado en llevar las llaves en las manos cuando vuelves de noche a casa, cosa que yo, por ejemplo, es un privilegio que ya, o sea, es una acción que ya no tengo que hacer y que es un privilegio que yo he ganado, porque creo que si hay algo que realmente, cuando me he cruzado algunas veces con hombres cis, como persona que se le asigna un género al nacer y se identifica con ese género, diciendo que no, pues siempre te encuentras a alguien que te dice, no, los hombres no están oprimidos, o sea, los hombres no tienen privilegios, eso es mentira. Yo muchas veces le digo, a mi hermano nunca le han tenido que decir que tenga cuidado cuando es de noche a volver a casa, y no le han tenido que... Las charlas que me ha dado, por ejemplo, a lo mejor mi madre con respecto a parejas no son ni de lejos las mismas que le han dado a mi hermano, porque como mujer en sociedad te tienes que hacer a la idea de que los hombres vienen a aprovecharse de ti. Y eso no se lo dices a un chico cuando le estás educando. Por lo menos a mi hermano se lo han dicho. Así que para mí creo que esas tres nuevas masculinidades es simplemente el tener que construirnos, el tener que romper, el tener esta responsabilidad que tenemos los hombres para la sociedad y obviamente para las mujeres, porque esto tiene que cambiar y es un paradigma que tenemos que cambiar, y obviamente los que estamos arriba del todo, de lo que es la pirámide y del heteropatriarcado, tenemos que ser también los que primero nos echemos a un lado y los que hagamos por romper todo el sistema. Ha habido una cosa que a mí me parece interesante, que hemos comentado todos un poco, porque todos parece que estamos de acuerdo en que esta construcción de estas nuevas masculinidades o la situación de esta nueva coyuntura viene precisamente del feminismo, ¿no? Viene de la conquista feminista en las últimas décadas. Entonces yo quería ahora concretar un poquito más en esto, para que sepamos un poco de lo que estamos hablando realmente cuando decimos que la transformación de la masculinidad se ha debido a la lucha feminista. Me gustaría hablar un poquito más del rol de la mujer en esto y bueno, cómo construir de cero, si es que hay que construir de cero ahora mismo las relaciones entre
hombres y mujeres. Yo me había quedado con una frase que escuché a José el otro día, esa construcción en el vacío, ¿no? Es como que parece como que tenemos que empezar de cero a vernos, sobre todo a vernos, ¿no? Porque a lo mejor antes es que no nos veíamos o teníamos como muchos filtros puestos delante de la mirada. Entonces yo quería un poco entrar más en el rol de la mujer, del feminismo en esta transformación y en la situación actual de las mujeres. Os voy a pedir, o sea, de las nuevas masculinidades, os voy a pedir que no os alarguéis mucho en esta intervención. Yo creo que hemos establecido muy bien lo que piensa cada uno del tema y hemos establecido muy bien el tema de las nuevas masculinidades, y ahora vamos a ir a cosas más concretas para poder avanzar en todos los temas. Así que te voy a pasar la palabra a ti, José, y vamos a seguir este orden, si os parece. Pues gracias por la palabra. Sí, bueno, básicamente yo pensando en esto de las masculinidades, yo creo que, pensando sobre todo qué es una sociedad igualitaria, en mis intentos personales, por ejemplo, educando a mi hijo, pues de que no haya, que él no vea una diferencia entre el tipo de educación que le da su padre o le da su madre, lo cual es imposible. Porque, o sea, yo el otro día, por ejemplo, me di cuenta de que yo jugando al fútbol o al fútbol, no, a la pelota con mi hijo que tiene 1 año y medio, lo que me sale de manera innata es regatearle. Porque eso tiene que ver, o sea, y me di cuenta, ¿y qué hago regateando a mi hijo? En vez de pasarle la pelota. Y eso tiene que ver con cómo yo me he socializado, ya no lo hago. Pero vamos, me sale de manera innata regatearle. Entonces, yo creo que es evidente que hay que construir en un vacío que no conocemos porque no conocemos que es una sociedad igualitaria. No existen ejemplos en el pasado de sociedades igualitarias, todo lo que existen son ejemplos de modelos, pues, a lo mejor de individuos o de personas que cumplen con ciertos roles que nos gustaría o que creemos que hay que imitar, pero no sabemos muy bien cómo tenemos que transformar nuestra sociedad o cómo debería ser la sociedad, qué significa un reparto de roles, etc. Y ahí yo soy relativamente pesimista, a pesar de las apelaciones al diálogo y tal, no tanto porque no se pueda, sino que esto se pueda conseguir sin conflicto. Yo creo, por formularlo con una frase ya muy recurrente, yo creo que el feminismo no nos va a convencer, pero nos va a vencer a los hombres y a la masculinidad alfari, y que solo puede vencer, que es complicado que convenza. A Vox, que digamos que representa una reacción, y a la derecha populista, una reacción al feminismo, no se trataría, aunque luego entre hombres tengamos que hablar entre nosotros, tengamos que buscar espacios, tengamos que acercar, pero como decía David, esa no es la labor del feminismo. El feminismo tiene que vencer y tiene que alcanzar los lugares de poder y cambiar las políticas públicas y asumir que siempre va a haber una oposición a eso. Y por ir un poco al libro, yo creo que hay un relato, que es el relato más largo, Vagalume, que relata muy bien como cierta oposición, y por recuperar un poco a Marcia, que decía Elsa, Marcia como la representante de este conflicto, Marcia y el protagonista y Darío, Marcia como la representante de cierta mujer que se va liberando en todas las diferentes escenas, pues en la escena del baloncesto, de alguna manera se ríe, de alguna manera es protagonista, y luego a lo largo de la historia, aunque no aparece mucho, al final toma más peso, pero al final sí que aparece como una mujer, digamos, liberada, no completa, emancipada de lo que sería su rol. Y frente a ello está, pues, el Palomar, como esta comunidad cristiana de una masculinidad, que luego voy a defender el Palomar de alguna manera en el siguiente bloque. No defender, pero voy a hablar de él positivamente, pero una masculinidad que se acaba en sí misma. Y yo creo que ese es el conflicto ahora mismo que hay en la sociedad. Mujeres, y que se reproduce, ya tenemos con esto, en todos los planos. En el plano individual, los hombres cuando nos relacionamos, los hombres normativos cuando nos relacionamos con mujeres empoderadas, entramos en crisis, y la sociedad en su conjunto, en la medida en que no ofrece una masculinidad diferente, está en crisis ante el feminismo. Muchas gracias, José. Elsa, ¿tú ves un poco así también esa construcción desde cero? Es Hombre, decir, sí.
A ver, yo lo veo muy complejo. Lo que quería comentar, como ya ha hablado José, el tema del personaje de Marcia, que yo creo que a todos nos ha gustado en este sentido, ya relacionándolo con el libro, el problema de todo esto ya no son tanto estas personas de Vox, estos hombres de Vox o este Fari, ¿no?, que veíamos al principio, sino las mujeres a los que les gustan ese tipo de hombres todavía. A esas mujeres no las queremos en la lucha feminista. Esas mujeres yo creo que no hay que llegar ni intentar llegar a ellas, porque son mujeres que han elegido estar ahí, igual que los hombres de ese sector ultra. Entonces yo, en ese sentido, me doy por vencida. Es decir, creo que hay que lanzar el mensaje, pero no hay que convencer al inconvencible, ¿no? Es una lucha absurda. Entonces yo soy muy partidaria desde el feminismo, y esto habrá gente que no esté, muchas mujeres no están de acuerdo conmigo, en que necesitamos a los aliados, necesitamos a los hombres, a esas nuevas masculinidades que nos quieren ayudar, nos quieren apoyar, pero ojo, hay que controlar el poder de los aliados. El poder lo controlamos nosotras. Ellos no van a controlar, no van de nuevo a coger el poder como lo han tenido y van a decir, venga, os vamos a ayudar y ahora vamos a ser los representantes de vuestros. No. Pero sí que la alianza es, creo que, fundamental para que esto se lleve a cabo, a pesar de que va a ser como un poco una guerra, que es lo que ha venido a decir José, en la que tenemos que vencer, y nos da un poco igual que estén o no de acuerdo los hombres. Esto es imparable ya, yo pienso que es así, pero tampoco nos queremos quedar sin los hombres. Quiero decir, yo también me pongo en el lugar de, ahora me voy a enemistar con todo el elemento masculino que me rodea y odiar a los hombres. No estoy por esa labor, me parece absurdo. Tengo buenos amigos, compañeros, amantes. Es ridículo, sería un poco cínico, hipócrita por mi parte, decir que no queremos solo masculino cuando lo tenemos en nuestra vida y lo tenemos en la herencia familiar. Es decir, la herencia está ahí, el patriarcado nos ha criado también a nosotras, nos ha criado a todos, que es lo que cuentas muy bien el relato, Alberto, el de Bagalume, como decía José, ¿no? Que es muy gracioso porque ella, cuando es joven, Marcia, y habla con Darío, le dice, Menganito es gay. Y Darío le dice, ¿por qué lo dices? Dice, porque no se ha fijado en mí, no me ha tirado los tejos. Y claro, es curioso, porque eso pensábamos las mujeres cuando teníamos esa edad, cuando éramos adolescentes. Si un hombre no se fijaba en nosotras, era un maricón. Era un poco la terminología, ¿no? Es decir, un tío raro, o bien del Opus, o bien gay del Opus. Era un poco la visión que teníamos en el instituto, ¿no?, de estos hombres. Y claro, él le dice, oye, ojo, que los hombres también tenemos sentimientos, ¿no? Y ahí me llamó la atención porque él es joven, pero él está descubriendo, tiene una madurez, yo creo que ella porque está descubriendo su género y su sexualidad, el personaje de Darío, y es mucho más maduro que Marcia, pero al final, cuando ya maduran, es ella la que dice, ojo, que tenías razón, que los hombres, pero tenías razón, pero mira lo que he descubierto, que los hombres no queréis saber quiénes sois, que es lo que le viene a decir al final, no queréis pensar, queréis seguir siendo esos hombres niño que habéis sido toda la vida, que os hacían la comidita, os vestían, y que pasáis de la madre a la esposa, ¿no? Que un poco ese tópico, pero que sigue existiendo, que yo lo sigo viendo a mi alrededor, hombres muy avanzados, aparentemente nuevas masculinidades completamente liberadas, y estos son los más peligrosos. Estos son los aliados a los que tenemos que frenar un poco y decir, ojo, que no habéis superado todo, hay mucho trabajo por delante y si queréis estar bien, pero no vais a tomar el protagonismo lo tenemos nosotras, ¿no? ¿Cómo veis desde la comunidad trans, cómo se ve, David, esta construcción? Porque yo entiendo, y esto es algo que creo que nos ha pasado, por lo menos a la gente de nuestra generación. Claro, yo no he conocido a gente trans hasta muy tarde en mi vida, no he tenido esa relación, bueno, me refiero personal, pero tampoco en los referentes que uno podía encontrar a su alrededor, en televisión, ¿no? Y cuando sucedía, pues era de una forma muy caricaturesca. Entonces, me parece muy interesante también este papel de tú, por ejemplo, en tu caso, que tú efectivamente naciste, según el médico, mujer y eres un hombre, ¿cómo construyes esa masculinidad ahí sí que de cero totalmente, ¿no? Y qué papel en ese sentido han tenido las mujeres a tu alrededor. ¿Cómo se produce esa relación? Para mí fue como bastante curioso porque no considero que, o sea, entiendo la idea de construir desde el vacío, pero para mí no ha sido construir desde el vacío. Para mí ha sido vivir rodeado de... Es una frase directamente, de hecho, de
Aníbal, pero como que hasta que no ves el negativo, no ves el positivo de la imagen. No como lo femenino, como negativo, sino como simplemente una fotografía. Yo estaba rodeado del negativo de la fotografía y no me identificaba con él. Y es a partir de observar y de vivir y de estar ahí, de darme cuenta de que había cosas que no encajaban, pero había otras tantas que, pues, al final siempre he considerado que el género es muy fluido. Un problema que tenemos las personas trans es que se nos acusa desde algunos sectores, incluso, bueno, desde todos lados, pero gente que aboga mucho por el abolicionismo de género, que obviamente es una meta ideal para toda persona trans a largo plazo, porque ahora mismo, pues, o sea, es algo a lo que toda la gente trans aspira. Pero ahora mismo pedir a las personas trans que reneguemos del género cuando sigue siendo algo político, algo que permea en la sociedad, nos niega como personas porque sigue siendo nuestra identidad y porque nuestro camino ha sido el vivir con una identidad que no es la nuestra, darnos cuenta de cuál es y construir. Y muchas veces se nos dice que reforzamos los roles de género, que es a lo que quería llegar. Que, claro, para que te vean en sociedad como un hombre, por ejemplo, en mi caso, hay una broma interna entre hombres trans, que es cuando sales del armario, cuando ya sales, empiezas a transitar socialmente, lo primero que te dan es un carnet de gimnasio. O sea, es una cosa muy tonta, muy nimia, es una broma que tenemos porque parece que en cuanto sales lo que tienes que hacer es físicamente parecer un hombre y entonces, ¿cómo es el hombre de ahora? Superhéroe de Marvel. Entonces tienes que ir al gimnasio a ser como... Y es una broma que tenemos interna que obviamente no todo el mundo sigue, pero que hay gente que para encajar en sociedad, en este caso hombres trans, al final es lo más sencillo porque es lo que te hace invisible, que es un problema que tenemos los hombres trans, que es que si decimos hormonarnos y todo este tipo de proceso, encajamos muy bien y nos mimetizamos muy bien, que es una cosa que no suele suceder a las mujeres trans. Entonces, claro, ¿cómo construyes tú una masculinidad? Pues al principio te metes en la norma, porque es también lo más seguro, porque es lo que a ti te asegura que no te comas esa transfobia que es inherente, que está ahí fuera, y que es muy peligrosa y es a lo que tenemos más miedo. Entonces, cuando tienes que construir desde ahí, para mí personalmente ha sido un proceso de también que he tenido la oportunidad de experimentar, de dejarme decir, bueno, ¿y qué pasa si quiero que, al principio, qué pasa si quiero que utilicen pronombres masculinos conmigo, que me llamen de él? ¿Qué pasa con, por ejemplo, había un pequeño indicativo que yo siempre he dicho, es que yo no he odiado el nombre que me dieron mis padres, pero yo siempre quería que me llamasen por apodos, porque un nombre es muy importante. Hasta los nombres, las palabras definen el mundo y son casi lo más importante. Y creo que a nivel literario también es una idea muy bonita y es una idea muy real. Y lo que no tiene nombre no se reconoce. Entonces, cuando tú no te reconoces con tu propio nombre, te lo tienes que inventar. Y un poco ha sido eso lo que personalmente me ha sucedido con el género. Ha sido un proceso de experimentación que no todo el mundo tiene acceso, que obviamente viene con un coste social. Vivimos en una sociedad cis heteropatriarcal, lo que quiere decir que cuanto más te alejes de la norma cisexual, de la norma heterosexual y obviamente del patriarcado, mayor coste tiene tu vida a nivel social. Quiero decir, solo hay que ver los índices de paro que tenemos las personas trans, pero sobre todo las mujeres trans. ¿Por qué? Porque son las personas más castigadas, porque la sociedad, por hablar entre comillas, les vio como hombres heterosexuales, poneros, y ahora son pues lo más bajo de lo más bajo del heteropatriarcado, que es una mujer. Y además un hombre que ha renegado de ser hombre por ser una mujer. Esto todo muy entre comillas porque esto está muy mal dicho, pero es para que nos entendamos todo. Entonces, claro, eso es un castigo social que o sea, te llueve por todos lados. Te puede rechazar tu familia, tu trabajo, tu tal. Y supone un coste el tener que vivir realmente como tú eres. Entonces, cuando, por ejemplo, nos critican mucho a las personas trans que fomentamos esos roles de género, yo a veces me río por no llorar, porque es como no sabéis el coste que es esto. Cuando hay gente que dice, una cosa que se utiliza mucho, sobre todo con mujeres trans, es como, bueno, pero es que entonces va a haber hombres que se disfrazan de mujeres para meterse en los baños. Y siempre decimos lo mismo, dice, de verdad que es que si fuera solo meterse en los baños, ese tipo de cosas, es que el coste social y vital
psicológico No compensa. no compensa, es como no compensa absolutamente nada. Y bueno, por cerrar un poco el tema del género, creo que idealmente, y yo creo que ya se está empezando a ver, y yo creo que también es algo que seguramente José estará leyendo y estará viendo, el educar a las siguientes generaciones en una mayor fluidez y en una mayor libertad de expresión, de género, de gustos, de todo, al final da una libertad para que cada persona también se alinee, para que surjan estas nuevas masculinidades, pero bien hechas, para que realmente el feminismo venza, porque además es lo que dice Elsa, es lo que dice José, aquí no se gana nada, yo lo siento mucho, pero no se gana nada siendo pacífico, porque no, porque lo que necesita la sociedad para cambiar son conflictos. Y sin ir más lejos lo estamos viendo, por ejemplo, ahora está en Estados Unidos, hasta que la gente no se levanta, hasta que la gente no empieza a gritar y no se la escucha. Yo creo que es interesante, y ahora vamos a hacer ya el descanso, pero creo que es interesante lo que habéis tocado un poco también de ir un poco más allá del tópico. O sea, a mí me parece, y esto es lo que yo intenté hacer con los personajes de Hombres de Verdad, era un poco ponernos, precisamente para esa construcción, ponernos ante nuestras contradicciones. Una de las contradicciones, lo has dicho tú, David, es lo del carné de gimnasio, que me ha hecho mucha gracia, pero eso en el mundo gay se vive exactamente igual. Es decir, tú sales del armario y aún así tienes que demostrar que eres el más macho porque parece que es lo más atractivo de cara al público gay. Entonces tú entras en una aplicación para ligar y lo que ves es como busco hombres masculinos. Pero bueno, o sea, estamos un poco volviendo otra vez a lo mismo, ¿no? Con lo cual es muy interesante. Vamos a parar 5 minutos entonces, a las 8:05, porque ahora mismo son casi las 8. A las 8:05 vamos a continuar, hablaremos de religión, sexo, redes sociales, de los riesgos y las contradicciones de las nuevas masculinidades, que algo ya le hemos tocado. Cerraremos el debate y abriremos el turno de preguntas, si os parece. ¿De acuerdo, Clara? De acuerdo. Pues a las 8:05 de nuevo aquí. Retomamos. Gracias. Bueno. Polluelete. 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 ¿Quién quiere mi polluelete? ¿No? ¿Quieres, periquita? ¿Quieres un poco? ¿La perica? Aquí. Mira qué rico. ¡Ay, perica! ¿No? ¿Qué quieres? ¿Quieres un poco? ¿Sí? ¿Quieres? ¿El rico, perica? Cosa bonita. ¿Eh? Nuria, tienes el micro abierto. Si me oyes. Alberto. ¿Me Te oyes? oigo. No te olvides de dejar tiempo para preguntas. No, sí, total. Quedan 2 bloques, entonces yo voy a intentar que ningún bloque, o sea, que sean 10 minutos como máximo cada bloque que falta, 20 minutos. Tenemos 1 hora más y tiene que hablar 10 minutos Juan, ¿eh? No lo Por olvides. eso. O sea, vamos a dejar media hora para preguntas en total. Vale. Así se anima. Está muy bien, ¿eh? Sí, yo creo que es muy interesante, la verdad. Súper interesante, sí, sí. No estamos aplaudiendo nosotros. No, yo de hecho lo que he hecho ha sido rellenarme la copa. No tengo ninguna vergüenza. Madre mía, qué falta de seriedad. Total. ¿Cómo lo ves, Juan?
Maravilloso. La verdad es que sí, un montón de ideas que evidentemente te rondan y demás, pero escucharos significa sistematizar también y ordenar un poco mentalmente lo que piensan otras personas y la verdad es que he tomado un montón de notas. Un montón de notas. Está muy bien, Clara. Una vez más. Sí, muy bien, muy bien. Es súper interesante lo de los grupos de hombres que ha hablado José. Me ha parecido muy, muy interesante. Yo llevo 20 años diciendo lo que tienen que hacer los hombres es juntarse y discutir y dejarse tocarnos las narices, ¿no? Sí, sí. Y sí, al final se produce. A las mujeres, ¿no? ¿Qué? El concepto de vamos a ayudar, lo decía Else, ¿no? Vamos a apropiarnos del discurso y así nos quedamos tranquilos. En vez de hablarlo entre nosotros. Claro, porque no es justo que las mujeres ahora tengamos que educar a los hombres para que sean feministas. Esto ya es como sí. O sea, primero tu propio cambio, después el cambio de los demás y después te has muerto, claro. Claro. No vale la pena, ¿sí, no? Es muy interesante yo creo que salió por aquí lo de Laura Martínez, que dice la colonización interior, ¿no? De Kate Miller. Ah, sí, no lo conozco. O sea, conozco a Kate Miller, pero no he leído el libro. Y habla de eso, ¿no? O sea, habla precisamente de la conquista, o sea, no sé, yo creo que tenemos que mirarnos muy adentro. Lo que pasa es que para eso, es lo que tú dices, necesitas hablar con la gente. Sí, además que yo no tengo problemas como hombre. Me cuesta mucho compartir los problemas como hombre, si no soy un hombre. Además siento que abusan de mí cuando tengo que estar educando, porque están abusando de mí, de mi tiempo, de mi carácter, ¿no? Entonces, bueno. Muy interesante. 1 minuto nos queda. 1 minuto. Bueno, yo ya tengo 5, yo no sé si voy... Sí, yo también tengo 5. Ahora hay 5. En cuanto aparezca José, yo creo que podemos... José ha ido a cuidar al niño, según tiene que hacer. Podemos continuar. ¿No? Ahí está. Yo es la primera vez que tengo un currículum de un hombre que dice, tengo un hijo, ¿eh? La primera vez en mi vida. Sí. Bueno, está ya cada vez es más habitual. Será habitual, José, pero yo no lo he visto nunca. Hay que reconocer los méritos también. No, hay que moverse en esos... a mí me ha interesado mucho, José, lo de los grupos de hombres que os juntéis precisamente para hablar de estos temas. Hombre, hay gente que, o sea, está bien, pero hay gente que es muy crítica con eso porque muchas veces es un espacio de justificación también, ¿eh? O sea, es complicado, es una cuestión, es algo muy complicado y también porque... Pero creo que eso es un peligro que hay que correr. Quiero decir, es mejor eso, sí. ¿no? No sé. También, o sea, cuando parten de la premisa esta de me voy a liberar del patriarcado, son también muy peligrosos porque, pues eso, acabas, pues lo que hablaremos luego, lo de tomando el protagonismo que no te corresponde, acabas como siendo más importante tú que las mujeres. Exacto. Vamos a continuar. Y todo eso. No, totalmente. Continuemos, venga. Vamos a continuar porque son y 5, entonces, viendo un poco el tiempo que nos queda, los 2 siguientes bloques, esto es para los ponentes, vamos a intentar que cada bloque sean solo 10 minutos entre todos, ¿vale? Con lo cual, primero vamos a hablar de religión, sexo y redes sociales y os voy a hacer 3 preguntas. No hace falta que respondáis a las 3. Iros a la que más os interese o si la respondéis a los 3, intentad que no sea mucho tiempo, porque me gustaría dedicar 10 minutos a eso, 10 minutos al último bloque y luego media hora a las preguntas. En las preguntas probablemente surjan otra vez temas de estos y podamos volver sobre ellos y podamos profundizar, pero creo que para mantener un poco en los tiempos de la charla, ¿vale? Entonces, hablando sobre sexo, redes sociales y religión, las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es el papel de la religión en la configuración y continuidad del patriarcado en la sociedad actual? Y esta pregunta está aquí puesta porque la religión, y antes hablabas del tema del palomar, tú, José, tiene, o también en el relato de los chicos de la pareja gay que va a Fátima con sus madres, la religión tiene un papel importante en Hombres de Verdad. El sexo también, y la pregunta sobre el sexo sería ¿cómo han cambiado las relaciones sexuales a raíz de la evolución, si es que la han hecho? Que yo creo que sí, a la raíz de la evolución de los roles masculinos y femeninos hoy en día. Y las redes sociales, yo creo que me centraría más en el tema de las apps y de
bueno, precisamente de cómo nos relacionamos en redes sociales y cómo conocemos a gente en las redes sociales y si esto ayuda a la igualdad o lo contrario. Son 3 preguntas, por eso os digo que no hace falta, si no luego en la ronda de preguntas podemos entrar más en estos temas, no hace falta tocar los 3 temas, sino simplemente hablar un poco de lo que queráis brevemente. Así que te paso la palabra, José, a ti primero. Vale, pues bueno, yo creo que son 3 temas que, como dices, vehiculan todo, o sea, vertebran el libro de alguna manera, aparecen en casi todos los relatos de una otra manera. A mí me ha gustado mucho la religión, cómo aparece, porque yo creo que siempre que se habla de la religión en ambientes, digamos, progresistas o que se plantean estos temas, se hace de una manera un poco monolítica y yo creo que siempre es importante separar 2 planos. Uno, la Iglesia, la institución de la Iglesia y el bloque de poder y el grupo social que representan como freno del cambio social, y luego la experiencia religiosa como algo diferente, algo más individual y algo que para mucha gente puede vivirse de una manera liberadora. Y yo creo que justamente en el relato de Vagalume, cuando hablas del Palomar, hay un párrafo que voy a leer, que a mí me ha gustado mucho, porque creo que ahí que recoge cosas con cierta potencia. Le gustaba el ambiente de camaradería inofensiva a prueba de humillaciones, la seguridad de ser aceptado a pesar de sus rarezas, porque esa era la aceptación que Jesucristo había proclamado en los evangelios, la de arropar al diferente, la de ponerse de parte del débil. El Palomar era un puerto seguro en el que fondear a cubierto de las arboladas de la adolescencia. Claro, esta idea de la camaradería, de alguna manera, que digamos que este grupo de adolescentes tienen un grupúsculo, una comunidad del Opus, me parece importante porque yo creo que la socialización masculina y la construcción de la masculinidad tal y como es, se produce siempre en camaradería, en grupos de hombres. Y por llevarlo a la otra cuestión, y eso se da mucho en el sexo. El sexo para los hombres, la formación sexual, digamos, es una experiencia colectiva. Tú desde la adolescencia empiezas a hablar de sexo, empiezas a ver porno con tus amigos, empiezas incluso a masturbarte viendo porno con tus amigos y siempre los hombres tenemos con el sexo esa relación como pública y tenemos como que responder a ciertas expectativas colectivas que se crean. Y yo creo que eso está en crisis totalmente. Y el relato de disfunción eréctil, que es pues, una situación donde eso se va a poner en crisis, es muy claro con eso. De alguna manera, cuando los hombres no conseguimos pues, cumplimentar pues, la obligación colectiva que tenemos con respecto al sexo, entramos en una crisis. Y yo creo que eso, con mujeres cada vez más liberadas sexualmente, es algo que toca de plano esta cuestión de la nueva masculinidad. Me gusta mucho lo que has dicho, cómo has reconocido lo que yo quería un poco decir sobre la religión en el libro, porque es así, o sea, desde luego yo no quería dar una versión maniquea, me parece que el tema da mucho más de sí y desde luego tanto Vagalume como el relato de Fátima un poco también intentan andar más allá, ¿no? de simplemente la Iglesia como el freno a todo lo que sea ir contra el patriarcado. Así que te paso la palabra ahora a ti, Elsa. Religión, sexo y redes sociales. ¡Hala, venga! Voy a intentar ser rapidísima y tocar las 3. Venga. Religión. Bueno, no creo que haya nada más patriarcal que la Iglesia. No es lo que creo que el Nuevo Testamento o la figura de Jesús, por decirlo de una manera, quiso inculcar a sus lectores. Bueno, la mujer fue creada después del hombre, después de los animales, en último lugar, y después de las plantas, y es una costilla del hombre, ¿no? Entonces, bueno, eso es en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, a pesar de los intentos, la Iglesia ha adoptado otras posturas, ha dejado a la mujer al margen, y esto en el libro, bueno, a mí en el libro me ha dejado un poco quizá es lo que menos me ha conmovido o menos me ha, quizá porque es que no conecto nada con el tema de la religión, pero respecto a las redes sociales y al sexo, que me interesan más, creo que está tan bien contado en muchísimos relatos, sobre todo en El chico de la piscina, que es un relato que me ha fascinado porque demuestra muy bien la soledad actual de la que nos encontramos tanto hombres como mujeres. Es decir, ese constante deseo de los likes, de que las publicaciones tengan muchos seguidores, los posts tengan muchos likes. Y en esto los personajes, y en concreto el personaje de este relato,
demuestra esa soledad que tiene todo el libro, que a mí me ha conmovido mucho. Es una parte muy tierna del libro, muy emocionante, porque al final todos estamos solos, a pesar de todas esas redes sociales para relacionarnos sexualmente, emocionalmente. En el fondo, ¿cuántas han funcionado? ¿Con cuántas nos hemos sentido acompañados, ¿no? Y está muy bien porque vas contando cómo él, cuando profundiza un poco más en sus emociones, tiene muy pocos likes por parte de... O sea, lo que quieren los que le siguen es carnaza, ¿no? Pero cuéntanos, ¿te acercaste al chico en la piscina finalmente? ¿Le hablaste? En cuanto se pone un poco sentimental o profundo, no tiene tantos likes, no tiene tantos comentarios a ese post. Y eso es lo que estamos viviendo, yo creo que todos. Y luego una cuestión de género que me parece fantástica en el libro y que creo que está pasando. Me pregunto cómo hubiera funcionado este libro si lo hubiera escrito una mujer heterosexual. Hay un momento en el primer relato en pequeño que dice, en las redes hay que ser un poco guarro y atrevido. Y como mujer tengo la experiencia de que cuando eres un poco guarra y atrevida, inmediatamente empiezan los ataques de los trolls, empiezan a mandarte fotos de pollas, que a lo mejor en el mundo heterosexual es un juego, forma parte del juego el mandarse fotos de desnudos, pero desde luego no en el de las mujeres. Gay, querías decir. En el mundo gay, perdón, sí, es lo que quería decir. Y cómo se distingue, eso también es muy interesante, o sea, cómo desde el mundo gay eso puede formar parte del juego y en nuestro caso es un acoso que puede llevar a una denuncia, que para nosotras es un tema muy delicado y que vivimos, lo he hablado con muchísimas mujeres, que cuando empieza a seguirte alguien en una red social y ves los amigos que tienes en común, confías y de repente recibes un privado con insinuaciones e incluso desnudos. Creo que esto tiene, bueno, pues es una de las cosas que tienen que cambiar mucho, esa libertad que tiene el hombre para hablar sobre su sexualidad y para expresarse y todavía lo constreñidas que estamos las mujeres para poder frenar a estos tipejos por un lado y por otro para desinhibirnos también si nos diera la gana, ¿no? ¿Por qué no? Es un poco contradictorio, pero creo que es lo que está pasando. Y bueno, el tema de la soledad, esa soledad que planea en todo el libro, esa búsqueda de una relación que no se consigue y que al final se cierra con este último relato tan triste, que es el del hombre ya maduro que no ha alcanzado esa relación estable que deseaba con un pelirrojo. Y que está muy bonita contada, que me ha parecido muy tierno ese relato como cierre del libro. Gracias, Elsa, por lo que me toca. Tenían que salir los pelirrojos en algún lado. Esto es una... Tenía que ser, ¿no? Redes sociales, porque efectivamente yo soy adicta a las redes sociales y he reflejado esa contradicción permanentemente en el libro porque yo la vivo todos los días en redes, en mi vida. David, ¿te toca hablar sobre estos 3 temas? A mí el tema voy a intentar hacer como Elsa, que un poquito de todo. La religión, estoy de acuerdo con José en que me ha gustado mucho cómo lo has mencionado, lo has tratado. También quería mencionar Lo que surja, porque además es un cuento que me gusta muchísimo. También es quizás más una pincelada lo que hablas ahí de religión, pero también como una experiencia individual y de grupo muy, o sea, no desligado obviamente porque no puedes desligar del todo de la iglesia, pero sí como, no sé, una parte personal porque, bueno, como una persona que ha estudiado hasta el bachiller en un colegio católico, pues tengo mi propia historia con la religión, también como persona trans, pero no me gusta cuando, por criticar a la iglesia, que obviamente es un organismo que no funciona y que es, obviamente, refuerza obviamente el heteropatriarcado, no se insulta, pero se habla mal de las creencias personales, que yo creo que son muy importantes, que hay muchas personas LGTB también religiosas y que creo que la fe también es un tema que has tratado con mucho cuidado y desde puntos de vista un poco diferentes y me ha gustado muchísimo. Con el tema del sexo, tengo que admitir que, por ejemplo, o sea, Pequeño es uno de mis cuentos favoritos, aunque es muy difícil elegir solo uno. Hay una frase que a mí se ha quedado conmigo, que es en un momento en el que dice el protagonista: mi psicólogo dice que para mí el sexo es como echar a correr hacia ninguna parte. Esa reflexión sobre el sexo y algunas más que hay me han parecido muy interesantes porque creo que juegan mucho con lo que querías
investigar de lo que funciona, lo que es el sexo dentro de la masculinidad, porque parece que es como en muchos casos el epítome, pues es lo que decía José, es una parte como muy importante dentro de los hombres, voy a decir cis, porque obviamente yo no he tenido la misma experiencia, pero a la hora de la adolescencia, cómo te relacionas, porque al final llega un punto en el que, pues yo porque lo he visto también con amigos, y tampoco os creáis que las mujeres cis son diferentes cuando solo hay mujeres, porque yo siempre tengo la broma de que bueno, la broma, yo recuerdo estar en clase en tercero de la ESO y toda una clase de quinceañeras y yo creo que no debería distar, no distaría quizás obviamente el trato y la objetivización sí sería diferente, pero en pleno, yo qué sé, ebullición de High School Musical, eso era... o sea, obviamente también el sexo es muy importante para las mujeres en la adolescencia. Y creo que también habría que empezar a hacer una reflexión que yo creo que podría ser muy útil también para esta deconstrucción de la masculinidad. Empezar a hablar ya no solo de sexo, sino de deseo y de erótica, y de cómo construimos también el deseo y la erótica y cómo este deseo es muy cis heteropatriarcal. Y cómo también, pues, tanto personas trans como personas gays muchas veces imitamos estos modelos de deseo que son cis heteropatriarcales porque es casi lo único que lo que estamos expuestos. Y simplemente la nota de que si tengo además una amiga mía sexóloga, Ray Puig, y habla mucho de estos temas desde una perspectiva además muy sáfica y muy transinclusiva, y es algo muy interesante que deberíamos empezar como plantearnos. Y ya por último en redes, hablando del chico de la piscina, una cosa que me llama mucho la atención es cómo acaba siendo, cómo las redes acabamos performando todo el mundo, un papel en redes. Como que ha llegado un punto en el que antes simplemente los actores y las actrices jugaban un papel y ahora en las redes todo el mundo tenemos que ser un papel o tenemos que ceñirnos para llegar a algún lado y para llegar, yo qué sé, cada uno lo que quiera, a ser influencer o simplemente tener 1000 seguidores en Twitter o en Instagram, tienes que crear toda una narrativa en la que tú seas el protagonista y cómo se penaliza y que cuando el protagonista está hablando de lo que le interesa, lo que decía Elsa, no hay likes, pero cuando es la chicha, cuando es la salsa, ahí está todo el mundo que ha pasado, y pasa mucho en redes, pasa mucho, y ese reflejo que has hecho en el libro y me ha gustado, la verdad que bastante, porque creo que también hay maneras de aprovecharse quizás y jugar esto en nuestro favor con las nuevas masculinidades y también para ceder espacio. No ceder espacio, sino para directamente coger y decir, vamos a dejar de hablar nosotros y van a empezar a hablar ellas. Y esto podríamos quizás usarlo en este favor. Muy bien, bueno, yo creo que aquí habría mucho que hablar en estos tres temas. La verdad es que os he pedido mucha concreción y lo habéis hecho muy bien, porque yo estaría hablando 2 horas. Vamos a acabar ya, vamos a hacer el cuarto bloque, lo vamos a centrar en una pregunta más casi de conclusión, que sería, bueno, efectivamente las contradicciones, los riesgos de las nuevas masculinidades, ¿pueden perpetuarse los roles patriarcales en estas nuevas masculinidades? ¿De qué forma lo hacen? ¿O cómo puede llegarse a un equilibrio, ¿no?, entre la conquista por parte del hombre de un terreno tradicionalmente reservado a la mujer? ¿Cómo es, y esto es algo que a mí me gusta subrayar porque creo que es de lo que va el libro al final, y creo que José lo ha dicho al principio en su intervención primera, cómo es esta persecución de conquistar el terreno de los afectos, el terreno de los cuidados, que ha sido tradicionalmente el reservado a la mujer. Así que te paso la palabra, José, para tu última intervención. Bueno, creo que es un poco lo que, no sé si lo he venido diciendo, ¿no?, pero yo creo que el mayor riesgo tiene que ver con esta idea de que es suficiente con ser un hombre pues más suave, más afectivo, más sensible, con que digamos que se trata de cuestiones de atributos personales o de características de la personalidad o de la identidad, y que eso además, y yo creo que es un riesgo que se está dando con el movimiento de la nueva masculinidad, y eso además se convierte además en atributos morales, es decir, que los hombres deconstruidos son buenos y los hombres no deconstruidos son malos. Yo creo que eso es muy, muy peligroso porque deberíamos hablar de cómo nos relacionamos con la sociedad, de una posición ante la sociedad. Estos días en redes hablaba mucho de Fernando Simón, del director del Centro de Emergencias, como ejemplo de nueva masculinidad. ¿Por qué? Porque es una persona que es cierto
pues que no, habla de una manera diferente, no es lo que estamos acostumbrados a ver como posición de poder, digamos. Y claro, mucha gente y alguna feminista decía, el problema no es que, o sea, para ser nuevo hombre, por usar el término que no me gusta nada, no es suficiente con ser suave. Se trata de cómo tú contribuyes a cambiar la sociedad y no sabemos si Fernando Simón contribuye realmente en su día a día, en su forma de relacionarse con los demás, a cambiar la sociedad o simplemente es que es un tío tranquilo. Y yo creo que ese riesgo es uno de los principales riesgos de asumir, digamos, simplemente una visión suave, va a la redundancia, de la nueva masculinidad, sino una mucho más radical y mucho más profunda de se trata de cambiar la sociedad y no solo cambiar nuestra manera de ser. Sí, yo creo que es muy interesante lo de, porque se ha hablado tanto del personaje de Fernando Simón, digo personaje porque es la construcción que me fuera de él, o sea, lógicamente luego pues tendrá, pero por un lado es verdad que estamos tan poco acostumbrados en el ámbito político a ver esa figura que ha chocado, una figura así, que ha chocado mucho, pero efectivamente tenemos que tener cuidado, estoy contigo, en no quedarnos con eso, saber ver más allá y sobre todo reconocer que lo importante no está ahí, sino está precisamente en la acción, en lo que luego uno hace en su día a día al respecto, ¿no? Y no solo en la imagen que da, en este caso literalmente a las cámaras, una persona. Elsa, te paso a ti ahora la palabra para tu última intervención. Bueno, yo soy bastante optimista en este punto, precisamente por hombres como José, que son, creo que yo, bueno, de los casos que conozco, de los maridos, las parejas de amigas, que creo que a pesar de la herencia patriarcal sí que estoy notando que hay grandes, vamos, hay unas diferencias abismales. ¿Y en qué sentido lo digo? No solo en lo que está sucediendo, sino en el futuro. Es decir, estos padres que van a tener, que tienen hijos, que los van a tener, van a cambiar completamente los modelos. Lo que estaba contando antes David de lo de limpiar la casa entre todos, bueno, eso ya la generación de mis hermanos, que son mayores que yo, ya lo hacen, ¿no? Quiero decir que ya ni siquiera nos tenemos que ir a gente más joven, sino que ya esto está sucediendo, ha sucedido ya en generaciones anteriores y los roles están cambiando. Entonces yo tengo mucha esperanza en que eso lleve a que llegue a la parte económica, y vuelvo a lo del comienzo que hablábamos, ¿no? La igualdad salarial, el que en una entrevista de trabajo no tenga importancia tu género, como pasa en muchos países, que no tienes que adjuntar fotografía ni decir el género que eres, ¿no? Y eso en España todavía no está sucediendo. Entonces, en este sentido, bueno, en el momento que esas cosas se empiecen a cambiar y que ya están cambiando, pues creo que el futuro es más prometedor, desde luego, que el pasado. Y con esto hemos tocado, que lo teníamos como el primer bloque, que era lo de la herencia patriarcal, ¿no? Que tiene mucho que ver con eso. Yo, desgraciadamente, vengo de casi de la peor herencia patriarcal posible, y a mí nunca me enseñaron a que una mujer podía tener los mismos derechos que un hombre. Yo tenía que llegar a casa muchísimo antes que mis hermanos. En cuanto tuve la primera regla, casi como que me enclaustraron. Y bueno, pues ya empiezas a ser un problema porque te puedes relacionar con un hombre, puedes quedarte embarazada. En fin, fui también a un colegio católico. O sea, quiero decir, en eso he estado muy controlada, tanto por la Iglesia como por el patriarca, en este caso mi padre. Y bueno, pues que confío en que esas nuevas generaciones pues van a ser otra cosa, y de hecho ya lo ves cuando hablas con la gente y lo que están haciendo hombres como José, cómo están criando a sus hijos. Y bueno, pues este es mi idea del futuro, ¿no? Que soy bastante positiva y me gusta mucho Fernando Simón, esto lo digo ya como comentario. ¿En qué sentido? No sé si será verdad o no, pues me encanta en todos los sentidos. Tiene pinta así de, bueno, es escalador, pero tiene también pinta de corredor, desaliñado, blandito, pero duro cuando quiere, ¿ves? Esto también es una contradicción dentro de lo que tengo que estar hablando del feminismo. Y bueno, pues eso creo que cumple un modelo que a las mujeres les ha podido atraer en cierto sentido, y a estas nuevas masculinidades también. Y bienvenidos sean figuras así, aunque no sea luego en casa a lo mejor como imaginamos, pero bueno, da gusto un poco de calma en todo este panorama político tan enrarecido, ¿no? Últimamente. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Elsa. Nada, David, vosotros. tu última intervención y luego pasaremos a las preguntas. Pues yo creo que casi como última intervención en todo esto sobre la masculinidad, diría que
relacionando con lo que decía José, es muy peligroso lo que estamos viendo de que estas nuevas masculinidades se tomen como etiquetas de personalidad, como pues eso, pues personas, hombres suaves, hombres sensibles, y como psicólogo creo que es mucho más productivo, mucho más interesante y obviamente va a ser a la larga mucho más productivo si se toma como un cambio de conducta. Para mí ningún cambio obviamente ningún cambio necesario es cómodo. Y lo que necesitan los hombres ahora es estar en constante cuestionamiento. Lo que decías tú, José, de por qué estoy regateando a mi hijo, esos momentos a nivel de masculinidad, a nivel de género, tenemos que... O sea, yo, por ejemplo, una cosa que siempre digo con respecto a la transfobia, cuando se conoce a gente trans, hay mucha gente que a lo mejor no ha conocido a alguien trans hasta, pues, por ejemplo, tú, Alberto, o sea, es como de conocer, de sentarte, de tomarte una cerveza con la persona y claro, pues tú vienes con unos prejuicios porque vienes con una educación y porque no lo has visto, no te lo han enseñado, no te han hablado de ello. Y todo el mundo tenemos un primer pensamiento que suele ser pues, problemático porque es machista, porque es sexista, porque es lo que has bebido desde peque. Y creo que lo importante es encontrar, o sea, ver ese primer pensamiento, ese primer por qué estoy regateando, repensarlo y decir, vale, ¿por qué y qué voy a hacer ahora? Entonces, a nivel de conducta creo que es mucho mejor el poder decir, ¿por qué cuando yo como hombre cis, cuando me relaciono con mis 4 amigos de toda la vida, tenemos que estar pinchándonos unos a otros y tenemos que estar en una constante competición? Porque yo no puedo hablar quizás con mi mejor amigo de sentimientos. Yo, por ejemplo, esto con mi hermano lo he visto mucho. Y es lo que decía Elsa, aún se ven hombres que pasan de la madre a la novia y a la mujer, porque lo que buscan es eso, porque no son capaces de abrirse, porque no se han abierto, no les han dicho, te puedes abrir a nivel de sentimientos con tus amigos y con tus amigas, y no solo con tu pareja. Y esto es conductual, esto tiene que ser de ir poco a poco, de ir cuestionando, y bueno, y un poco lo que iba antes, creo que como que los hombres tenemos la responsabilidad de esto de transmitirlo, obviamente a quien quiera escuchar, porque tampoco, bueno, a quien quiera escuchar, porque lo que decía antes Elsa, sabes que hay gente que simplemente se va a cerrar y se va a cerrar, pero hay otra mucha gente que realmente que sí que quiere aprender y quiere hacer que esto sea un mundo mejor. Tenemos que forzar eso. Y yo lo dejaría ahí, como que es conducta y es diario y es cansado, pero es que es lo que hay que hacer, porque si nos quedamos quietos haciendo lo de siempre, esto no cambia. Y si simplemente hablamos de nuevas masculinidades, que yo creo que es lo que piensa Clara, ¿no? Que es como, es que es muy bonito hablar y luego nos cogéis aquí el escenario del feminismo con vuestras nuevas masculinidades y estáis hablando y al final las cosas no cambian. Pues lo que hay que hacer es salir día a día y empezar a pasar la pelota al peque en vez de regatear. Muy bien, no, muchísimas gracias, José, Elsa, David, me han encantado vuestras intervenciones. Y además os agradezco también que hayáis leído el libro porque me parece que yo escribo por lo menos, y aquí hay muchos escritores del taller de Clara, yo escribo también desde la duda muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que precisamente en este proceso de construcción desde el vacío que decíamos y en este proceso también de conversación, de darte cuenta de que de repente regateas a tu hijo, que me ha parecido una imagen preciosa para incluir en un relato, por cierto. Me parece que el libro permita esta conversación y sobre todo que ahonde un poco en las dudas que yo tuve cuando empecé a escribirlo, pues para mí es una riqueza y es una suerte inmensa y os lo agradezco muchísimo a todos. He dicho antes que habría turno de preguntas y no es exactamente así. Y Camila me ha recordado que lo que tenéis que hacer es escribirla en el chat y que ella se encargará de verbalizarlas. ¿No es así, Camila? Sí, así es, ya tengo algunas. Perfecto, pues entonces yo creo que vamos a dejar, bueno, depende de las que haya, pero vamos porque queremos que cierre el debate, que lo cierre Juan y queremos darle 10 minutillos al final, a las 9 menos 10, o sea que tenemos como 20 minutos para preguntas, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, de momento tengo 3 preguntas y una petición. La petición es que David se tome una caña con todos nosotros. Yo invito. Bueno, no, invita a Páginas de Espuma. Invito yo.
Y luego, bueno, pues 3 preguntas. La primera es, ¿por qué tus cuentos, Alberto, tienen siempre cierto pozo de tristeza? A lo que yo añado un poco el tema del abandono, que me ha parecido muy presente en el libro. Es una buena pregunta, es una buena Mía. pregunta. No sé, ya sabía yo que no lo sé, es muchas veces, creo que cuando uno escribe está, yo estoy pensando permanentemente en el otro, y el que piensa permanentemente en el otro, yo creo que, como en este caso cuando uno escribe como lector o cuando uno se relaciona en redes sociales, pues cómo efectivamente va a reaccionar la otra persona, qué likes te va a dar, o cuando estás trabajando quieres que la otra persona esté contenta con el trabajo que tú haces, en fin, siempre estás como con la mirada puesta en el otro, y yo creo que eso es muy solitario, porque yo creo que la manera un poco de sentirte menos solo es precisamente estar muy a gusto con uno mismo. No quiero sonar Pablo Coelho, pero tengo la sensación de que a veces ese proceso que yo decía al principio de saber quién es uno, saber cómo reacciona, etcétera, es un camino que tienes que hacer solo, que tienes que hacer en soledad, pero que al final de ese camino yo creo que está precisamente la lucha contra eso. ¿Qué pasa? Que cuando uno habla mucho de soledad o de abandono, como tú dices, es verdad que se tiende a la melancolía y se tiende a la tristeza, pero yo en este libro reivindico que he querido también utilizar mucho el humor y que no sé si con mejor o peor suerte, pero que me apetecía mucho, pues por ejemplo, el relato de disfunción eréctil está escrito casi como un monólogo de Club de la Comedia, es decir, a mí me apetecía jugar también un poco con ese estilo satírico casi, ¿no? O paródico. El relato de Peticiones a la Virgen de Fátima, ya solo la estructura de, pues eso, un matrimonio de chicos, no un matrimonio todavía, no, una pareja que se va a casar, de chicos gays conservadores, uno de ellos del PP, y que van con sus madres a Fátima para pedir por el éxito de su matrimonio a la Virgen. Ya de entrada me parecía un punto de partida gracioso, ¿no? Incluso los diálogos que tienen entre ellos, etcétera, también quería un poco jugar con ese humor. Con lo cual, yo creo que es un libro triste porque al final tocar estos temas son tristes porque efectivamente hay mucha soledad de fondo, pero lo intento equilibrar siempre con sentido del humor y también con una intención también de entretener al lector y que se lo pase bien leyendo las historias que escribo. Vale, bueno, creo que has respondido. Había una pregunta sobre el uso del humor y la ironía. Me parece que las has contestado, pero fenomenal, porque lo has contestado sin saber que estaba la pregunta. La siguiente pregunta sería, ¿por qué no has reflejado más a los hombres heterosexuales en el libro? Es una súper buena pregunta, porque es algo de lo que yo no me di cuenta. Esto es algo de lo que podrían hablar mucho Clara y Juan, cómo uno construye un libro de relatos. Y uno construye un libro de relatos no siempre no siempre con la idea de cómo tiene que ser el libro finalmente. Es decir, que uno a veces está escribiendo simplemente relatos o porque le viene una idea y tal, y cuando empieza a construir un libro ya tiene un material escrito previamente y tiene que descartar o luego tiene que añadir. Entonces es un proceso bastante caótico en algún sentido, y aunque yo sabía que a mí me interesaban estos temas, yo tampoco tenía muy claro cómo iba a quedar el libro al final, ni de qué relatos iban a constar, ¿no? Pero de lo que me di cuenta cuando ya tenía algo bastante construido es que efectivamente la mayor parte de los protagonistas eran gays y no fue algo premeditado, no fue algo premeditado. Alguien me ha dicho que precisamente los dos relatos protagonizados por heterosexuales, uno es el de Guinea Ecuatorial, el del Ejecutivo, y el otro es el de disfunción eréctil, como que había ahí una especie como de crítica a los heterosexuales porque a uno de los dos heteros del libro lo hago impotente, y de verdad que no ha sido en ningún caso algo pensado, sino simplemente ha surgido así. Creo, de todas maneras, que por un lado me he centrado mucho en lo gay porque efectivamente es un mundo que yo conozco, pero creo que también porque de alguna manera pone en solfa esas contradicciones de las que hablábamos antes en el debate. Tengo la sensación de que precisamente
en el mundo gay como en el mundo trans. Lo que pasa es que ese yo no lo conozco tanto, por eso no está muy presente en el libro. Tengo la sensación de que se ponen mucho más en solfa estos problemas sobre qué es lo masculino, por qué a veces nos atrae lo masculino, por qué incluso desde las nuevas masculinidades o desde, en principio, esta imagen que podría ser más tierna, como decía José antes, o más blanda, por utilizar la palabra del Fari, puede venir también el peligro. O sea, de hecho, eso no es óbice para que efectivamente se profundice en la igualdad y se profundice en contrarrestar al patriarcado, ¿no? Entonces, creo que el mundo gay, creo que por cercanía a mí, pero luego también porque funciona como buen contraste para estos temas, creo que por eso está muy presente en el libro. Me gustaría, puedo completar, me parece que la pregunta que te hacen, Alberto, jamás se la harían a un hombre, como cualquier escritor español cuyos personajes son todos hombres heterosexuales. Ah, bueno, ahí estamos en lo que decíais al principio. Claro, que se le hacen a las mujeres o a los trans o a los gays porque somos las rarezas, mientras que sigue habiendo una literatura central que es neutra, en teoría. ¿No? O sea, que terminamos justificándonos permanentemente y usando el tiempo para explicar, mira, tú escribes eso porque te da la gana, porque eres un escritor. No, lo decía Elsa al principio, decía, yo creo que a ti te toca ahora responder esas preguntas como a nosotras nos toca responder, ¿no? Desde la literatura escrita por mujeres, totalmente. O sea, tengo la respuesta perfecta, dile, porque no se lo preguntan a un hombre no gay. Punto. Sí, es verdad, a ningún personaje, o sea, quiero decir, a ningún escritor heterosexual le preguntarían eso, es curioso. Sí, sí, sí. Y eso, aunque no tenga nada que ver, pero aprovecho porque me apetecía decirlo, porque tú, Clara, has hecho al principio en tu intervención una defensa del relato. También todos los que somos aquí cuentistas sabemos la pregunta de ¿y cuándo vas a escribir una novela? ¿No? Es que también es algo que no quería olvidarme de citarlo porque es algo que también deberíamos, en esta nueva normalidad, deberíamos empezar a superar, ¿no? Vale, bueno, esta es una pregunta más general, no creo que sea directamente para Alberto. Alguien preguntaba si no es un poco precipitado hablar de nuevas masculinidades ahora que por fin se está escuchando a las mujeres, cuando incluso el término de nueva masculinidad tampoco está totalmente definido. No sé si a lo mejor José podría responder a esto. Sí, de hecho, bueno, yo soy crítico, me cuesta describirme como yo soy crítico, pero bueno, yo creo que el término de masculinidades deberíamos prescindir de él. O sea, yo creo que ahora mismo hay una masculinidad en crisis, más que una masculinidad, porque hay hombres en crisis, en general la mayor parte de los hombres, y cada uno pues resolvemos eso como podemos. Pero no creo que haya una nueva masculinidad totalmente separada de la vieja masculinidad y que vayamos a liberarnos del Fari de una manera, digamos, redentora. Eso no va a ocurrir porque el cambio social no es así. Y de hecho, y esto es una denuncia, es algo que ocurre dentro del movimiento feminista, pues el aliado, que es otra figura que a mí no me gusta nada, como la gente que está apoyando y que se construye su identidad política a partir de algo que muchas veces no la ha invitado, o que muchas veces no puede compartir totalmente, es decir, porque tiene que ver con lo que comentaba antes del conflicto, porque realmente no podemos ser plenamente feministas como hombres, porque el feminismo tiene algo específico como hombres blancos heterosexuales, tal, porque el feminismo tiene algo específico con los otros y las otras y les otres que no son esto. Entonces, un hombre blanco heterosexual normativo nunca va a poder ser plenamente feminista en esos términos. Entonces, construir tu identidad política como aliado a partir de ahí, a mí me parece que no contribuye. Pero bueno, no sé si alguien tiene otra visión, porque esto es algo muy discutible también, claro. No sé si yo creo que nos manejamos con los términos que tenemos a veces también. Yo creo que el lenguaje a veces es limitado y para definir según qué cosas, claro, yo por ejemplo, en ningún momento del libro se habla de nueva masculinidad como tal. Creo que no hay en ningún caso que se cite tal cual el término, pero a la hora de explicarlo, porque es un poco el lenguaje con el que nos estamos manejando.
obviamente no nos podemos quedar en eso, tenemos que ir más allá. Yo creo que precisamente este debate sirve para darnos cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? Y que hay veces que yo creo que es como cuando utilizamos el término aliado, que estoy de acuerdo contigo, a mí tampoco me gusta demasiado, pero hay veces como que necesitas apoyarte en estas muletas que son imperfectas, pero que no te queda más remedio. Yo creo que por eso la literatura a veces también es muy buena, ¿no? Para todo esto, porque parte de la sugestión y llega a unos recovecos que están llenos de matices y que tienen muchas facetas, ¿no? Y que creo que sirven para muchas veces afrontar los problemas de una manera mucho más compleja, ¿no? Porque no estás intentando definir tanto, aunque, por supuesto, sí que es verdad que ahora hay muchos estudios, y tú de esto, José, sabrás mucho más, y muchos libros que precisamente están tocando estos temas ahora. Me refiero a ensayos, etcétera. Yo creo que lo veo menos desde el punto de vista literario. Creo que quizá debería también tocarse un poco más por ahí. Vale, bueno, esta pregunta en realidad creo que ya la ha mencionado Elsa, así que a lo mejor quiere ahondar un poquito más ella. La pregunta es ¿cómo reeducar a las mujeres que son cómplices del heteropatriarcado, cis-heteropatriarcado? Uf, qué difícil. Toma ya. Eso. Hombre, pues a ver, yo creo que poniendo en evidencia, soy muy pesada con esto, la brecha, el problema salarial, ¿no? Que está clarísimo y que muchas mujeres no son conscientes de él. Hay muchas empresas en las que no hay comité de empresa, no sabes lo que gana un compañero, pero sí que creo que, bueno, que las mujeres tienen que ser conscientes de qué cosas hacen ellas por tener el género que tienen, ¿no? Explicar esto. ¿Y esto cómo? Pues desde las escuelas. Yo creo que es fundamental la educación. Para mí la educación lo es todo. No sé, a mí es lo que me enseñaron en casa, ¿no? En ese sentido, por hablar de cosas positivas, que antes hablaba de todo lo negativo, que me han podido inculcar lo positivo, la educación, tener una formación, que alguien te explique, te diga, mira, esto va por aquí, por allá, pero claro, eso tiene que estar basado en unos temarios que tienen que estar en todas las escuelas, en todos los países y esa igualdad ya es complicada llegar a eso, ¿no? O sea, ya llegar a la educación y que determinadas mujeres lleguen a esa educación es muy difícil. Entonces, bueno, pues yo creo que es la única manera de que lo vean. A mí me sorprende mucho en personas precisamente educadas en ese sentido del término de, bueno, a ver, estáis trabajando en una empresa con una gente alrededor, estáis viendo todos los días las desigualdades en vuestra casa, ¿cómo es posible que no seáis conscientes de las diferencias? Pero es que yo creo que hay mujeres que no quieren tomar partido en eso, están cómodas en su posición y por eso decía antes que no podemos contar con ellas, porque ellas se van a ver beneficiadas en cualquier caso de lo que consigamos nosotras. Esto es lo que pasa siempre, ¿no? Es como la gente que no vota en unas elecciones. Al final no votan, pero sí se van a ver beneficiados o perjudicados por lo que votemos los demás. Y en este caso es lo mismo. Nosotras vamos a seguir en la calle y intentando que se entienda lo que queremos lograr, que es la igualdad. Aquí no se trata de ponernos en el lugar del hombre, ni que el hombre se ponga en el nuestro, ni sustituir tareas. Se trata de igualdad, partiendo de que somos géneros distintos y como decía José, ¿no? Que un hombre nunca va a ser feminista de la misma manera que una mujer. Y yo sí que estoy de acuerdo con el término aliado porque es muy bélico, creo que tiene mucho que ver con esa guerra, con esa lucha, porque esto es una lucha y puede ser pacífica a ratos, pero a ratos es dura y difícil. Y con aliados también, y a esto creo que también es importante, que en las manifestaciones feministas y en las denuncias por asesinatos de mujeres, los hombres se unan a esto. Porque los hombres en este momento muchas veces se quedan cuidando a los niños en casa para que las mujeres salgan a la manifestación y yo les invito a que lleven a los niños también a estas manifestaciones que hacemos en las calles y no que él se quede en casa con los niños y que las mujeres tomen las calles. Creo que ahí también tienen que ser ellos protagonistas para que esos hombres cromañones vean que otros hombres están apoyándonos también. Para mí esto también es educación. Yo creo que esta idea de la educación que comenta Elsa, que creo que es súper importante, pero la idea de la educación que no es solo la de las escuelas, sino que es la de las casas, ¿no? Claro. Un poco lo que vivimos y es un poco la herencia que efectivamente nosotros mamamos desde pequeños
y que tú reflejas también, porque yo quería recomendar tu novela, porque a mí cuando yo la leí a mí me encantó, y es que habla de estos temas de una manera tan clara. Me desperté con 2 inviernos a los lados, que además es un título que ya sabéis que me gusta mucho, pero que efectivamente habla un poco de esto, ¿no? Habla un poco de cómo se transmite de generación en generación estos problemas, y de alguna manera también planta las semillas de cómo se podría solucionar, ¿no? Y muchas veces estos aliados de los que tú cuentas, también muchas veces en las propias mujeres, y este término también, que es otro palabra, que es el de sororidad, también está presente en esto y en esta lucha, ¿no? Que es también la propia ayuda entre las mujeres. Ay, que no se te escucha, Camila. Perdón. Creo que sería la última pregunta para dar tiempo a Juan a cerrar. Sobre la pareja gay y trans, esta se la voy a lanzar a David para que tenga también parte en el turno de preguntas, sobre si deberían replantearse los roles dentro de la pareja gay trans. Es una pregunta de Verónica, no sé si la quiere acotar un poco más o si puedes contestar. Y si la persona quiere acortar un pelín más, o sea, acotar un poco más en el chat, lo estoy leyendo, pero si lo que entiendo es en parejas donde hay, pues por ejemplo, parejas de 2 hombres gays o parejas de personas trans, que muchas veces pues, puede ser personas trans con personas cis, pero algo también muy típico es que al final las personas trans acabamos saliendo con otras personas trans porque vale, masculino o femenino, pues obviamente ahí los roles hay que revisarlos, pero creo que incluso es bastante más interesante, o sea, no, a mí personalmente, creo que como me toca, porque yo además de trans soy bisexual, pero yo prácticamente solo he salido con hombres, tanto cis como trans, le pasará también a Alberto en las relaciones del mismo género, acabamos reflejando muchas veces, inconsciente y conscientemente, modelos o roles, pues lo que siempre se ha dicho del pasivo y el activo, pues yo por ejemplo mi pareja es más joven que yo, entonces pues cuando empezamos a salir toda la gente esperaba que como que a mí se me veía como el dominante como tal, y esos roles los tienes que subvertir desde dentro de la pareja y obviamente desde fuera, pues con los amigos es sencillo, o sea, con un grupo de amigos pues es quizás un poco más sencillo, pero desde dentro de la pareja a veces es complicado, pues porque, por ejemplo, en una pareja gay, sea cis o trans, pues el que tenga un aspecto quizás más masculino, siempre con las comillas, pero más normativo de lo que se entiende por un hombre masculino, pues se suele ver como el activo, como el que es el que manda o es el dominante. Y a nivel, por ejemplo, personal, si ese hombre no es así, también es complicado abrirse a la pareja y decir, oye, que yo aquí quizás soy el epítome de lo que la gente dice que es un hombre dominante, pero es que yo no soy así, no quiero relacionarme ni así en pareja, ni así en el sexo, ni así en nada. Entonces creo que esas conversaciones hay que tenerlas, creo que también cada vez las relaciones interpersonales se tiene una comunicación mucho más clara, pero igual que quizás desde el feminismo se habla de las relaciones heterosexuales entre hombres y mujeres, obviamente hay mucho que hablar, mucho que desempacar en las relaciones entre personas del mismo género, porque también hay mucha violencia física y psicológica, y de eso aún no se habla. De eso no se habla al mismo nivel, porque hasta hace nada tampoco se hablaba como que pudiéramos ser parejas que pudieran existir en sociedad sin ningún problema, y aún cuesta. Entonces, pues llegar a analizar los mecanismos de violencia que puede haber si no se habla y no se comunica, pues también es algo a lo que hay que dedicarle muchas charlas más. Muy bien, pues vamos a pasar la palabra a Juan para que remate. No lo tienes fácil, Juan, después de todas las cosas que hemos dicho, porque creo que ha sido un debate súper interesante y las preguntas también. Bueno, yo únicamente voy no a extenderme en lo muy bien que habéis sistematizado y hablado de este tema. Sí que primero quería, en un día muy especial, porque hoy estaríamos en el retiro, estaríamos ahora a punto de cerrar las casetas. He visto que quedan 125 días para el 2 de octubre, así que bueno, la cita está postergada, pero está ahí. Y bueno, en primer lugar quería agradecer, porque es que no me queda otra que en estos momentos que están siendo duros para todo el sector, agradecer a Clara, que siempre está como detrás de tantas cosas, muy apoyada por Camila y por Julieta. Y muchísimas gracias de verdad a José, a Elsa y a David, porque
por dos cosas. Una, que precisamente de todo lo que habéis hablado, yo como lector, como editor y por supuesto como hombre, me ayuda a sistematizar todas estas ayudas que de alguna forma tengo que presentar y representar en la construcción de mi catálogo día a día. Y desde luego por la lectura tan sensible y tan atenta que habéis hecho de un libro, que luego sí que diré cómo yo he trabajado con el libro y cómo Alberto y yo hemos ido construyendo estos hombres de verdad. Faltan 125 días, como decíamos, pero también lo subrayaba Clara, que tenemos la fuerza de la literatura y yo diría que la fuerza de los lectores para ir sosteniéndonos, para sostener a un sector. Y aquí quiero hacer una mención hasta qué punto este problema es complejo y cómo se invisibilizan las realidades, porque a veces hasta se distorsiona. Tenemos la realidad de que la mujer es protagonista en el mundo del libro, y no es así. Hay más hombres trabajando en el mundo del libro que mujeres. Lo único que nos parece que porque haya una mayor presencia de mujeres en las profesiones, esto ya parece que nos indica que hay una presencia mayoritaria, pero no sigue siendo así. Si alguien quiere constatar el dato, está en el informe de la Federación de Gremios de Editores de España, que hace anualmente con el informe de Comercio Interior. Ahí está, ¿no?, que precisamente también en el gremio de los editores, en el gremio del mundo del libro, esto sigue siendo una asignatura pendiente, desde luego mucho menos pendiente que en otros sectores. Antes hablaba de dos facetas, una de como hombre, que desde luego estos últimos años, y Clara lo sabe muy bien, el cuestionamiento, la palabra crisis, la necesidad, la exigencia, la urgencia de pensarnos como hombres, a mí por lo menos me clama y intento llevarla día a día a mi profesión. Le diría a José que lo del regate me ha encantado, es como Alberto, me parece una imagen absolutamente poética, ahí detrás hay un texto, pero incluso creo que hay un problema en el regate, que es que cuando pasas, yo era de pasar a mi hijo, pero era incluso de meterle gol. O sea, creo que el tema es complejo en todas esas realidades. O sea, el regate tiene, digamos, una presentación, es un símbolo, pero el pase envenenado también puede ser un símbolo de cómo hay un comportamiento del hombre detrás que prevalece, parece incluso en un comportamiento tan básico como es la relación padre e hijo. Pero por otro lado, soy un hombre que no escribe, pero sí que lee. Y que lee además con la responsabilidad de trasladar esos contenidos a un público lector y uniendo esa profesión de lector con mi presencia constante en una crisis y cuestionamiento como hombre, llega a lo que Clara decía que era el momento de pensar, de dialogar con uno mismo y de indagarse y reflexionarse día a día. A partir de ahí llega la construcción del catálogo, y no diría de una deconstrucción del catálogo, porque Alberto es editor y sabe que a eso es difícil llegar, pero sí que hay que hacer una reconstrucción del catálogo. Y creo que en esa labor de editor, reconstruyendo mi catálogo, no he trabajado desde el vacío. Ahí sí que he tenido, y yo sí que ahí sí que me sumo un poco a las palabras de Elsa, con el apelativo de aliado. Yo sobre todo he encontrado aliadas que me han podido llegar a un diálogo en el que yo he conseguido desde todos los años, por ejemplo, que una escritora como Clara Obligado, a recientemente María Fernanda Ampuero, Socorro Venegas o Teresa López Pelliza con su antología Insólitas, he podido abrir esa reconstrucción de un catálogo como el de Páginas de Espuma. Hay ejemplos también de diálogo con escritores, especialmente, y hace muchos años, en un libro muy intuitivo que era Alumbramiento, de Andrés Neumann, donde la primera parte eran 9 personajes con 9 cuentos y los hombres estaban en crisis. Un boxeador bello que no quería pelear o un hombre que da luz en un nivel real y simbólico, por ejemplo. Hay otro autor como Felipe Navarro que su libro Hombres Felices también desde otro punto de vista enfocaba esto. Y este trabajo, posiblemente una de las cimas más importantes que tiene Páginas de Espuma, sea la obra de Alberto, porque ya podemos hablar de obra de Alberto.
Antes podíamos hablar de un libro, ahora podemos hablar de un libro reciente, pero quiero hablar más de la obra de Alberto, porque creo que tanto su primer libro, La vida en obras, como Hombres de verdad, a raíz de todo este comentario y todas estas reflexiones que hemos hecho, hay evidentemente un díptico que funcionan entre sí y se refleja en los libros. Si La vida en obras era un trabajo literario a partir de la construcción de una identidad, parece que Hombres de verdad viene a dialogar consigo mismo en esa crisis de hombre. Si buscáis la palabra crisis en el libro de Alberto, os vais a encontrar que hay hombres en crisis, adolescentes, hombres veinteañeros en crisis y hombres de 40 años en crisis. O sea, Alberto, a través de sus cuentos, se sumerge en este concepto de crisis y cuestionamiento que es el suyo y aborda todos estos temas. En ese sentido, los libros dialogan. Y luego ha habido una reflexión muy interesante de Alberto que me ha interesado mucho como editor, que ha sido la presencia de personajes homosexuales en casi todos los cuentos, salvo en 2. Y yo no sé, Alberto, corrígeme si es así, pero yo no había caído en esa circunstancia, quizá porque no creo que el libro sea fruto de una dispersión creativa, sino que es fruto de un momento creativo, de unas lecturas que acompañan a ese momento creativo, de unas intenciones estéticas, de una problemática y reflexión de que hoy se ha hablado de todo, y eso genera esa unidad. El orden es heredero de todo ese trabajo. El orden no viene a sustituir, digamos, la creación. Y yo creo que ese universo ya estaba planteado. Y yo la verdad es que en ningún momento llego a esa conclusión de decir, ¿por qué los personajes? Pues es que ni me lo había planteado, quizá, y con un prejuicio. Me lo dijeron yo tampoco, que no me di cuenta hasta ese momento. Pero a lo mejor, Alberto, me voy a achacar algo, como un prejuicio, ¿sabes? O sea, decir, como una situación, prejuicio como que ya había hecho un juicio sobre el libro. Tengo un escritor homosexual, sus cuentos deben ser así. Pero ni siquiera había caído en eso. O sea, a mí me interesó mucho cuando lo hablamos, esa evolución que hay en el libro, evidente, desde ese pequeño con K, a esa maravilla de reflexión de broche crepuscular con el que acaba el libro. Y en ese sentido hay todo un trabajo hecho a lo largo de los cuentos maravilloso, ¿no? Me interesaba mucho más esa evolución, mirad, yo arranco desde aquí, pasea conmigo y voy a llegar hasta ese momento tan poético, tan simbólico, bueno, y tan pelirrojo. Entonces, este es todo lo que representa la obra de Alberto. Creo que estos dos libros van a funcionar además como un resorte, como un muelle para futura literatura de Alberto, pero que seguramente explorará otros ámbitos. De hecho, algo él y yo hemos hablado de nuevos intereses literarios y creativos. Y poco más, de verdad, agradecer a todos, a todas y a todos que estáis ahí, que la verdad es que es un gustazo poder estar en la calle Madera 3 y poder estar tan acompañado, tan arropado por todos los lectores. Es una absoluta maravilla. Solo últimamente, como no podemos decir, id ahora al librero y comprarle los libros, bueno, pues que sepáis que ya tenemos las librerías abiertas, que el libro de Alberto está en las librerías. Hay una situación terrible para algunos libros que se quedaron justo a las puertas de toda la cuarentena, pero creo que el libro de Alberto va a tener una vida muy larga y bueno, este es parte de una actividad de muchas más que estamos organizando y sobre todo de invitación a lo que hemos hecho hoy, que siempre es a través de Clara, de esta reflexión y este debate, que es una palabra que Clara me ha enseñado muy bien, debatir. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos, la puntualidad ha sido perfecta. Alberto, esperemos que no tardes tantos años en sacar otro libro, que esto siempre es muy pesado. Sacas un libro y te dicen, ¿cuándo sacas el próximo? Disfruta de leedlo porque vale la pena y sabéis que la industria cultural se defiende comprando libros y leyéndolos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Alberto. ¿Salimos? Nos desconectamos. Besos para todos y gracias. Besos. Un beso grande a todos. Besazo, Juan.